Listo. Tema del día de hoy. Estado de resultado integral. Lo que vamos a trabajar. ¿Ven claramente la diapositiva? Sí, señor. Listo. Entonces, el estado de resultado integral hace parte de nuestro conjunto de estados financieros que hace 8 días vimos cuáles eran y trabajamos el estado de la situación financiera. Hoy trabajaremos el estado de resultado integral que está contenido en la sección 5 de la NIF para las pymes. Listo, ahí podrán consultarlo, leer la información que dice la norma con respecto al estado de resultado integral. A diferencia del estado de resultados que normalmente construíamos bajo norma local, simplemente se le agregan unas partidas para dar como una visión global de la organización. Entonces vamos a ver cuáles son esas partidas adicionales pues, que se pueden agregar al estado de resultados que normalmente trabajábamos o que normalmente pues estructurábamos. Listo, ya vemos que ya no hay camisa de fuerza en la preparación del estado de resultados, así como el estado de la situación financiera. Vimos ahora 8 días un ejemplo en el estado de la situación financiera en el cual usted podía colocar primero los activos no corrientes, después podía colocar los activos corrientes. Para el caso del pasivo y patrimonio, usted puede colocar primero el patrimonio y después los pasivos. ¿Listo? Entonces ya no es como la rigidez que existía anteriormente, con que siempre tenemos que colocar primero los activos corrientes, luego los no corrientes, con los pasivos pues que tenía que ser el segundo orden y que entonces llevar eso primero los corrientes y después los no corrientes y que por último iba el patrimonio debidamente clasificado. Vimos que ya la norma lo que pide es que estén los 3 componentes y que dependiendo del criterio de clasificación que se utilice y de la conveniencia y de las facilidades que tenga para presentar la información y hacer que sea más clara, pues ustedes puedan ubicar de la mejor manera la información financiera. Entonces, asimismo, pues va a ocurrir con el estado de resultados. ¿Listo? Entonces, se encuentra en la sección 5 de la NIF para pymes. La sección pues no es muy extensa, no pasa de 4 hojas para que ustedes puedan leer pues cada uno de los párrafos y de los apartes que están allí contenidos en esta norma internacional. Listo, nosotros conocemos que es un estado de resultados y pues un estado de resultados siempre nos va a presentar la relación que hay entre lo que son los ingresos, los costos, los gastos y nos va a, a mostrar al final pues qué sucedió con la entidad, si tuvo utilidades, si tuvo o si tuvo pérdidas. ¿Listo? Entonces eso nos va a mostrar el estado de resultados y por eso ahí hay una definición con respecto a este estado de resultados. ¿Listo? Entonces, allí se encuentra contenido en la diapositiva. Le agradezco a alguien que la pueda leer. Estado de resultados. Es una medida del rendimiento de la actividad de una entidad que se relaciona directamente con la presentación de ingresos, gastos y costos del periodo. Listo, Juliana, gracias. Entonces tenemos medida de rendimiento. Cuando estamos hablando de rendimiento de una organización, estamos hablando de cómo le fue. Y para yo saber cómo le fue a esa empresa o a esa entidad, pues tengo que hablar necesariamente de cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus costos y cuáles fueron sus gastos, para poder determinar pues si efectivamente tuvo utilidades o si tuvo pérdidas. Recordemos que en un estado de resultados, siempre el renglón final se denomina resultado del ejercicio. Y ese resultado pues, puede ser positivo, puede ser negativo. Si es positivo, pues es que tuvimos utilidades. Y si es negativo, pues es que tuvimos, por el contrario, pérdidas durante el ejercicio.
Normalmente pues es un año, entonces el periodo contable es un año, entonces pues al finalizar el año nos daremos cuenta si tuvimos utilidades, si tuvimos pérdidas o si presentamos estados financieros intermedios, pues en el periodo en el que se esté presentando pues nos iremos dando cuenta de cómo va el rendimiento. ¿Listo? Por eso dice, es una medida del rendimiento de la actividad de una empresa. ¿Listo? Y por lo tanto, pues tendrá que ver necesariamente con la relación entre ingresos, costos y gastos. Sí, la norma internacional pues menciona gastos, pero están pues separados entre costos y gastos. Estado de resultado integral. Entonces vamos a ver por qué se denomina a la luz de la norma internacional estado de resultado integral. Entonces, otra persona que nos lea el primer parrafito que se encuentra ahí en la diapositiva que vemos. Sí, señor. Estado de resultado integral. Se denomina estado de resultado integral al informe que, para efectos del reporte de información, incluye las partidas del estado de resultados, como los ingresos de actividades ordinarias, costos financieros, participación en asociadas, participación en entidades de forma conjunta, gastos por impuestos, entre otras. Y adicionalmente, incluye unas partidas de situaciones relacionadas con resultados no realizados, que son presentados desde el patrimonio y muestran flujos futuros de utilidades. Listo, John. Entonces tenemos que se llama resultado integral, primero porque contiene las partidas normales de un estado de resultados. Es decir, todos los ingresos, todos los costos, todos los gastos, y pues en relación a eso, pues también se genera lo que son las utilidades, los impuestos, se relaciona también si tienen inversiones o están recibiendo dividendos eh, por participaciones en otras organizaciones. Entonces, todo lo que normalmente compone un estado de resultados. Entonces, todas las partidas de los ingresos, todas las partidas de los costos, todas las partidas de los gastos, eh, el impuesto pues a las ganancias y se determina pues si hubo utilidad o si hubo pérdida. La diferencia es que pues se le agregan unas partidas que se mencionan acá y que están resaltadas. Dice, se incluyen unas partidas de situaciones relacionadas con resultados no realizados. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas partidas? Son unas partidas que nosotros hemos estado trabajando durante el diplomado, cuando nosotros llevamos algunas cuentas al patrimonio que dicen otro resultado integral. Entonces, son partidas de patrimonio que ya se encuentran en el patrimonio y que vamos a reflejar también en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque son situaciones que impactan el rendimiento de la organización. Sí, son resultados que todavía no se han realizado y que van a mostrar en algún momento una utilidad a futuro, ¿sí? O que van a impactar el resultado de la, de la empresa a futuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las partidas normales de ingresos, costos y gastos, ¿sí? Con su respectiva clasificación y con la identificación clara de si hubo utilidad o pérdida, pero adicionalmente a eso vamos a agregarle otras partidas para ese resultado, por eso se llama otro resultado integral y por eso el nombre del estado dice estado de resultado integral, es decir, vamos a incluir unas partidas que están en el patrimonio y esas partidas me van a afectar la pérdida o la utilidad global de la organización. Listo, entonces esas partidas que son del patrimonio también las vamos a reflejar en el estado de resultados. ¿La ventaja cuál es? Pues que no son sino 4 partidas las que permite la norma para pymes que se reflejen allí. Entonces, si una empresa no tiene ninguna de esas 4 partidas, pues usted simplemente presenta su estado de resultado integral hasta donde diga resultado del ejercicio y ya. Ahora, si la empresa que ustedes están, o el informe que ustedes están reflejando de la empresa actual, tiene una partida del resultado integral que deba ser incluida, pues solamente incluirán esa única partida y mostrarán el efecto.
Si son dos, entonces los dos. Si son de pronto las 4 partidas, pues entonces las plasmarán en su totalidad. Como les digo, la ventaja es que no todas las empresas tendrán que hacer uso de las 4 partidas que vamos a ver. Listo. ¿Qué se puede concluir de esos resultados? Entonces dice que de lo anterior se puede concluir que el estado de resultado integral es un informe que contiene el resultado del periodo. ¿Listo? ¿El resultado del periodo cuál fue? Lo que nos dio al momento de revisar los ingresos menos los costos menos los gastos. ¿Listo? Entonces hay un resultado del periodo. Y entonces contiene el resultado del periodo y otras partidas que permiten evaluar de forma global la operación de la entidad. ¿Listo? Por eso se llama estado de resultado integral y eso es lo que estamos concluyendo con base en esto. En cuanto a su estructura, mire lo que debe contener. Debe contener el resultado del periodo, las partidas de otro resultado integral y el resultado integral total. ¿Sí? Eso es lo que nos está pidiendo la norma. Debe contener el resultado del periodo. Después del resultado del periodo, las partidas de resultado integral. ¿Cuáles? Esas que mencionamos ahorita de patrimonio. Sí, dijimos que hay unas partidas de patrimonio que vamos a incluir allá y ahorita las vemos. Y después de incluirlas, pues yo tengo que hacer un nuevo cálculo en el cual voy a determinar cuál sería el resultado integral de manera global o de manera total. Listo. Es lo único, pues, como nuevo que aparece con base en la NIF para pymes. Listo, entonces, eso es pues lo del concepto como tal que trae la norma con respecto a estado de resultado integral. Enfoques. Podemos tener varios enfoques. Entonces, el rendimiento financiero, es decir, este estado de resultados puede ser presentado en 1 o en 2 informes. Entonces, ¿qué me lleva a determinar eso? Pues la política contable. Entonces, yo en las políticas contables que estructuro o que elaboro, debo determinar si presento un solo informe, ¿sí? Si presento un solo estado de resultado integral o si presento 2 informes. Entonces, puedo presentar un informe o puedo presentar 2 informes. ¿Qué lo determina? En la política contable. Entonces, cuando estamos haciendo las políticas contables, por allá donde decimos presentación de estados financieros, cuando hablemos de resultado integral, entonces decimos el estado de resultados, el resultado integral consiste en tal y tal y tal y tal cosa, es esto y esto, y entonces de acuerdo con las necesidades de la organización, los requerimientos, las condiciones del mercado actual, la composición de la industria y la estructura para facilitar la comprensión de las cifras, entonces se ha determinado que se presentará bajo el enfoque de un estado o bajo el enfoque de 2 estados. ¿Listo? O 2 informes. Entonces, ¿de qué depende? De la política contable. Y usted determina, basado en la política contable, pues si le va a presentar un informe o 2 informes para mostrar el estado de resultado integral. Listo. ¿Quién quiere leer esa primera parte donde dice una entidad presentará e incluyendo el literal A? Una entidad presentará su resultado integral total para un periodo A, en un único estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de resultado integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo. Listo, de una vez lea al B. Dice B, en 2 estados, un estado de resultados y un estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocido en el periodo, excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total, fuera del resultado, tal y como lo permite o requiere esta NIC. Listo, entonces usted elige con base en las políticas contables si va a presentar un único estado o si va a presentar 2 estados. Si presenta un solo estado,
financiero, entonces usted relaciona todas las partidas de ingresos, de costos, de gastos y también le va a agregar al final las partidas del otro resultado integral. Si elige la segunda opción, que sería el enfoque de dos estados, usted va a presentar un primer estado que va a incluir los ingresos, los costos, los gastos. Y un segundo estado en el cual va a plasmar las partidas del otro resultado integral. ¿Listo? Entonces vamos a tener siempre para la presentación del estado de resultado integral, vamos a tener esos dos enfoques. El primero, uno global, único, que articula todos los conceptos. O podemos tomar la decisión, basados en la política contable, de presentar dos estados. Uno en el cual presentaremos el resultado del periodo y otra parte, que es el que nos va a mostrar el resultado integral total o global. ¿Listo? Entonces, tenemos enfoque de un estado o enfoque de dos estados para la presentación de este estado financiero. ¿Listo? Entonces, así es que lo vamos a ir desarrollando. Miremos algo. Si nosotros vamos a presentar el estado de resultado integral bajo el enfoque de un solo informe, entonces hay que incluir como mínimo lo siguiente. Todos los literales que hay de ahí, del A hasta el I. ¿Listo? Eso bajo el enfoque de un único estado. Entonces, ¿quién lee el A? Los ingresos de actividades ordinarias. Listo. Entonces, los ingresos de actividades ordinarias. ¿Ustedes recuerdan que eran actividades ordinarias o no? ¿Quién se acuerda? A las actividades que se dedica la empresa, profe. Son las actividades a las cuales se dedica la empresa. Recuerdan que también cuando estuvimos trabajando el tema de los ingresos, vimos por allá que la norma me amplió el concepto de actividades ordinarias y incluyó dentro de este conjunto de ingresos aquellas actividades a las cuales la empresa se dedica de manera esporádica. Entonces, actividades ordinarias va a incluir su actividad normal, que son, por decir algo, las ventas, ¿cierto? O el ejercicio, pues, de su actividad como tal, pero si tiene algunas actividades extraordinarias, o por ejemplo, recibir dividendos de una inversión en alguna asociada, o si decidió vender sus empaques, o si decidió vender algunas de sus materias primas, que no es a lo que se dedica, que lo que se dedica es a vender productos terminados, pero le dio por vender una parte de sus sobrantes de materias primas. Eso, a pesar de que es un ingreso extraordinario o de que es un ingreso de carácter no operacional, que era como lo manejábamos anteriormente, entonces ya se considera una actividad ordinaria. Entonces, los ingresos de actividades ordinarias deberán aparecer en el estado de resultados. B, ¿quién lee el B? Los costos financieros. Costos financieros. ¿Qué son costos financieros? ¿Qué serán costos financieros? ¿Quién recuerda? Profe, los costos financieros no es lo que vale, por ejemplo, hacer una transacción bancaria, un pago, todo eso, ¿no? Comisiones. Los costos financieros hacen parte, uno, lo que nos cobran cuando hacemos una transacción, ¿cierto? Entonces tenemos unas cuentas en los bancos y entonces por allá nos cobran una comisión porque consignamos mucho. Entonces cada vez que uno consigna mucho, si supera un tope de transacciones al interior de los bancos, si por ejemplo usted tiene una cuenta en Banco Popular, en Bancolombia, en La Vivienda, en Banco de Occidente, si usted es una empresa que consigna demasiado, entonces todas esas consignaciones para usted no tienen cobro. Pero si es tanto el volumen que supera
lo que tenga establecido cada banco por transacción a partir de la consignación número X. Entonces le empiezan a cobrar por cada consignación que usted realice. Entonces le pueden decir, usted puede realizar hasta 1000 consignaciones mensuales. Cuando usted llegue a la consignación 1001, le van a cobrar una comisión por consignar. Entonces, ¿y cuánto es? Pues eso ya internamente cada banco lo maneja. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de los costos financieros. También, ¿qué hace parte de los costos financieros? Lo estuvimos trabajando cuando vimos los créditos. Entonces, vemos que cuando accedemos a un crédito, nos cobran unos intereses. Esos intereses se llaman costos financieros. ¿Listo? Entonces, en el estado de resultados tendrá que aparecer, además de todo lo que constituyen ingresos ordinarios, tendrá que aparecer los costos financieros. El punto C, ¿quién lo quiere leer? La participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades controladas de forma conjunta, contabilizadas utilizando el método de la participación. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos inversiones en otras organizaciones y entonces esas organizaciones nos generan rendimientos y nos entregan a nosotros esos rendimientos, pues también tendrán que aparecer allí reflejados. ¿Listo? Entonces tendrán que aparecer los ingresos ordinarios, los costos financieros y esas inversiones que ustedes tengan en esas otras entidades. Tendrán que aparecer en ese estado de resultado. No es que usted llegue y diga, ay, no, esos ingresos no los recibimos. No, tienen que haber recibido esos ingresos y como los recibieron, entonces deberán plasmarlos en este estado de resultado integral. ¿Listo? ¿Quién quiere leer el D? El gasto por impuestos, incluyendo los impuestos asignados a los aportados. Listo. Entonces, excluyendo los impuestos asignados a los apartados E, G y H. Gastos por impuestos. Todo gasto por impuestos que usted tenga, plásmelo en el estado de resultados. La excepción, se dice, lo que aparezca en el E. Entonces, vamos a leer el E. Después, los que aparezcan en el H. Entonces, vamos a leer ahorita lo que aparece en el H. Y lo que aparezca, lo que aparezca en el G y lo que aparezca en el H. ¿Listo? El E, el literal E, menciona algo. Dice, un único importe que comprenda el total de el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas. 2. La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición del valor razonable menos costos de venta o en la disposición de activos netos que constituya la operación discontinuada. Las operaciones discontinuadas, para que les quede como más claro en qué consiste, hace referencia a aquellas líneas de negocio que usted va a entregar, digámoslo así, a otras empresas, o a aquellas líneas de negocios o a aquellos activos que usted va a mantener para la venta. Listo, entonces son, digámoslo así, parte de su empresa, pero ya cuando yo tomo la determinación de dejarlos para la venta o dejo una unidad de mi negocio para la venta, entonces eso hace parte de una operación discontinuada. ¿Por qué le dice discontinuada? Pues porque ya no hace parte de su flujo normal de las operaciones que lleva a cabo. Entonces, si usted tiene un resultado de esa unidad de negocio aparte, o si usted tiene una utilidad o una pérdida por la venta de esos activos que usted realiza o que mantiene para la venta, entonces usted también los tiene que reflejar en ese estado de resultados. ¿Listo? Entonces, por eso ahí dice que un único importe, pues que incluya estos dos conceptos, el I y el doble I. ¿Listo? El primero y el segundo. F. ¿Quién quiere leer el literal F? El resultado. Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es necesario presentar esta línea. Listo. Entonces, ¿qué más tiene que plasmar un estado de resultados? La línea que se llama resultado.
es decir, la que dice si tuvo utilidad o si tuvo pérdida. Y se da una claridad allí. ¿Y es cuál? Pues que si la entidad pues no tuvo partidas de otro resultado integral, entonces pues usted puede omitir esta línea. ¿Por qué? Porque si usted tiene el enfoque de un solo estado, pues al final, si no tiene partidas de otro resultado integral, usted simplemente dice resultado integral total, tanto. Entonces, por eso menciona acá que si la entidad no presenta partidas de otro resultado integral, es decir, unas partidas de patrimonio que vamos a mencionar ahorita, si no las tiene, usted no va a decir resultado del ejercicio, sino que en vez de decir eso, usted va a decir resultado integral total. ¿Listo? Entonces podrá omitir la línea que se denomina resultado. ¿Listo? ¿Sí me hago entender o no? ¿Ustedes se están ubicando en nuestros resultados? ¿Qué significa o no? Más o menos, profe, ahorita con el ejercicio. Más o menos. Ah, bueno, ¿quién más está perdido? Todos. Todos están calladitos, profe, todos estamos como perdidos. Listo, no, ya les voy a mostrar pues un ejemplo para que clarifiquemos. ¿Listo? Entonces, la línea que se llama resultado, entonces puede que vaya, pero si no tengo partidas de otro resultado integral, entonces puedo omitir esa línea y colocar resultado integral total. Punto G. ¿Quién quiere leer ese literal? Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza, excluyendo los importes a los que se hace referencia en el apartado H. Listo, lea el H entonces de una vez. La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas de forma conjunta contabilizadas por el método de la participación. Listo, entonces menciona la norma que cada vez que tenga una partida del resultado integral, ¿qué me está haciendo eco? Listo, entonces cada vez que tenga una partida de otro resultado integral, entonces yo la debo colocar en el estado de resultados. Sí, solamente 4 partidas se puede, del patrimonio se podrán incluir allá en el estado de resultados. ¿Qué dice? Que si yo tengo en el estado de situación financiera, dentro del patrimonio, unas partidas que correspondan a inversiones en asociadas, contabilizadas por el método de participación, pues no las podré incluir allí. Listo, por eso se menciona que con excepción de lo que menciona en el literal H. ¿Qué más se incluye dentro del estado de resultado integral? Una línea que se llama resultado integral total, que es la que va a reflejar todo el resultado global de la organización. ¿Listo? Importante. Dentro de este estado de resultados, yo puedo incluir en esa sección que se llama resultado integral, voy a incluir o puedo incluir las siguientes 4 partidas que me permite la norma. ¿Cuáles son? Por allá cuando nosotros vimos instrumentos, habían unos instrumentos que nosotros registrábamos y que registrábamos con cambios en patrimonio, que afectaban el patrimonio. Y le colocamos por allá otro resultado integral por medición al valor razonable en instrumentos. Entonces, esas partidas de patrimonio las podremos reflejar en el estado de resultados. Se colocarán positivas cuando sean de género crédito y se colocarán negativas si son de género débito. ¿Listo? Entonces, cambios en esos valores razonables de instrumentos los vamos a colocar allá. Si de pronto tuvimos ganancias y pérdidas actuariales, de acuerdo con la sección 28 de la NIF para pymes, que hace referencia a los beneficios a empleados, es decir, al tema de pensiones, ¿sí? Cuando alguien se
se ha pensionado o tenemos que pagar la diferencia entre la pensión y lo que él se venía ganando, que eso hace parte, utiliza mucho en el sector público. Entonces, si tuvimos esas ganancias o pérdidas actuariales, entonces también tendremos que reflejarlas dentro de ese estado de resultados. Incluiríamos esa segunda partida en ese estado de resultado integral. Una tercera partida que se va a incluir en el resultado integral va a ser las ganancias o pérdidas originadas por la conversión de negocios en el extranjero, que son diferentes a las transacciones realizadas en moneda extranjera. Entonces, normalmente usted puede realizar compras y ventas en moneda extranjera. Esas no son. Es cuando usted tiene negocios en el extranjero y los convierte a moneda local. Eso genera un impacto, en el patrimonio. Ese impacto en el patrimonio también se puede reflejar en este estado de resultado integral. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 partidas y la cuarta es el cambio en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo. ¿Recuerdan cuando estuvimos por allá trabajando propiedades, planta y equipo, cuando estábamos haciendo el reconocimiento contable de los activos? Y en esas propiedades, planta y equipo encontrábamos que habían unos métodos. Y por allá había un método que era el de reevaluación. Y entonces usted reevaluaba y dependiendo de lo que usted reevaluaba, llevaba el valor contra una partida de patrimonio. Entonces, esa partida de patrimonio, si usted tiene esa partida dentro de sus estados financieros, entonces también la deberá incluir en este estado de resultado integral. Solo son estas 4. Es decir, el estado de resultados normal que siempre hacíamos se puede ver afectado por estas 4 partidas si las hay. Si en los estados financieros de su empresa no hay ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, el estado de resultado integral será el mismo estado de resultados que siempre hemos trabajado, que siempre hemos desarrollado. ¿Listo? Ahora, si hay una de estas partidas, pues ustedes la incluirán y quedará un estado de resultado integral pues con partidas del otro resultado integral. ¿Listo? Entonces son 4 partidas de patrimonio, repito, son de patrimonio que usted va a incluir en ese estado de resultado integral total. ¿Por qué? Porque esto me puede generar unas utilidades o unos flujos de utilidades futuros. Por lo tanto, yo tendré que mencionar dentro del estado de resultados cuál sería el resultado global dependiendo de esas utilidades que se generarían en el futuro. ¿Listo? Entonces, esto me genera un impacto a futuro, esto me genera un impacto en el futuro, esto también me genera un impacto en el futuro y el cambio en el superávit por revalorización también me genera un impacto futuro en los resultados de la empresa. Entonces, yo debo plasmar eso en un informe y que los dueños pues se den cuenta de que eso tiene un impacto en la utilidad o en la pérdida global de la organización. ¿Listo? Miremoslo de manera ya gráfica, con cifras y demás. Este es el enfoque de un solo estado. ¿Listo? Aquí le estoy colocando como título estado, resultado integral, bajo el enfoque de un solo estado. Entonces, miren, acá aparece ingresos ordinarios, tanto, gastos ordinarios, tanto, costos financieros, tanto, participación asociada no tuvo, entonces 0 pesos, resultados de operaciones discontinuadas, 0 pesos, gastos por impuestos, 3.500.000, resultados, 79.500.000. Esto es lo que normalmente ha aparecido en un estado de resultados. Los ingresos menos los costos menos los gastos y por ahí al final dice resultado del ejercicio 79.500.000. ¿Listo? Entonces tenemos toda mi sección del resultado normal. ¿Listo? Entonces, ingresos ordinarios, le restaron los gastos, le restaron los costos financieros. Como no tuvimos este tipo de participaciones, ni obtuvimos resultados en asociadas, ni tuvimos nada por operaciones discontinuadas, entonces 0 y 0. Gastos por impuestos, tanto. Resultado del ejercicio, 79.500.000. Hasta ahí es lo normal de un estado de resultados.
¿Qué es lo único que se le agregó? Entonces, en este mismo estado le agregamos una sección que se llama otro resultado integral. Y ahí vamos a colocar las 4 partidas que mencionamos ahorita. Entonces, tuvimos conversión de negocios en el extranjero. Entonces, 20 millones. ¿Listo? Está positivo, quiere decir que esta cuenta del patrimonio estaba de género crédito. Entonces, yo la pongo aquí. Ganancias y pérdidas actuariales. Entonces, tuvimos ganancia actuarial, 15 millones. Tuvimos la medición al valor razonable de instrumentos. Entonces, lo colocamos acá. Que tuvimos superávit por medición de propiedades, planta y equipo. Si ustedes recuerdan por allá cuando veíamos en las propiedades, planta y equipo que la contrapartida decía ORI, otro resultado integral, superávit por medición de propiedades, planta y equipo. Entonces, esa partida, que es de género crédito, también la ponemos acá. Si alguna de estas partidas no dio de género crédito, sino de género débito, entonces simplemente a estos valores, pues les pongo la indicación de manera pues negativa. Si los pongo en cifras negativas o les pongo el paréntesis para indicar que restan. Entonces miren lo que estamos haciendo. Sacamos la sumatoria de estas partidas. Entonces aquí nos dio 20 más 15 más 8 más 12. Nos dio otro resultado integral, 55 millones. ¿Sí? Esto es lo que suman estas 4 partidas que están aquí. Estas 4 sumaron 55 millones. ¿Qué hacemos? Agregamos una línea que se va a llamar resultado integral total. ¿Y qué hacemos? Al resultado que nos había dado del periodo, le sumamos o le restamos el valor que haya aquí de la sección denominada otro resultado integral. En este caso, como es positivo, entonces 79.500.000 más 55 millones, entonces nos dio 134.500.000. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, el estado de resultados normal a los ingresos, le restamos los costos, le restamos los gastos, le restamos los impuestos y eso nos dio el resultado del ejercicio. Una vez que tenemos el resultado del ejercicio, entonces abrimos una sección que se llama otro resultado integral que compone o que está compuesto por estas 4 partidas. Si en su empresa no hay sino una, entonces solamente coloca una. Si en la empresa hay 2, coloca 2. Si en la empresa hay 3, coloca 3. Y si se presentan las 4 en la organización, pues coloca las 4 partidas del otro resultado integral. Para este, que es un caso de ejemplo, entonces les incluimos las 4 partidas. Entonces, la sumamos y nos da otro resultado integral, 55 millones. Quiere decir que en el global de la organización, el resultado actual de 79.500.000 se va a ver afectado por 55 millones de pesos más. Por lo tanto, el resultado integral total es la suma de 79.500.000 más estos 55 millones. ¿Listo? Entonces nos da un total de 134.500.000. ¿Listo? Entonces, ese es el resultado integral total. 134.500.000. ¿Listo? Y ese es el estado de resultados bajo el enfoque de un solo estado. Miren que aquí el estado está completo. ¿Listo? Aquí no hay 2 estados, no, ahí hay un solo estado. ¿Listo? Pero se llama estado de resultados integral bajo el enfoque de un solo estado. ¿Listo? ¿Qué más lleva esto? Pues lleva las firmas, adicionalmente el encabezado que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué lleva de encabezado? Pues tiene que decir el nombre de la empresa, tiene que decir si es una empresa individual o si son estados financieros consolidados, tiene que decir estado de resultado integral, tiene que decir el periodo, en este caso año 2020, como si es el primer estado. Si llevan varios estados, pues presenta las cifras de dos años, entonces a diciembre 31 de 2020 y de 2019. Y cómo vienen expresadas las cifras. Entonces coloca cifras expresadas
en pesos colombianos o cifras expresadas en millones de dólares. ¿Listo? La expresión, el encabezado, es igual que el del estado de la situación financiera, sino que pues no va a decir estado de la situación financiera, sino que va a decir estado de resultado integral. ¿Listo? Entonces, así se realiza un estado de resultados bajo el enfoque de un solo estado. Listo. Vamos a ver el estado de resultados bajo el enfoque de dos estados. ¿Listo? ¿Quién quiere leer lo que aparece en la diapositiva? Según el enfoque de dos estados, el estado de resultados presentará como mínimo las partidas del periodo que presenten los importes descritos en los apartados A, F, con el resultado en la última línea. El estado del resultado integral comenzará con el resultado como primera línea y presentará como mínimo las partidas que presenten los importes descritos en los apartados G, ahí y lo descrito anteriormente. Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un cambio de política contable. Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los periodos para los que se presentan en estados financieros, puede presentar solo un estado de resultados o un estado del resultado integral en el que la última línea se denomine resultado. Una entidad puede utilizar para los estados financieros títulos distintos de los empleados en esta NIF, siempre que ellos no ocasionen confusión. Listo, entonces puedo presentar el segundo enfoque, que son dos estados. Entonces, un primer estado que incluya hasta el resultado y un segundo estado que incluya el otro resultado integral. ¿Listo? Y yo no puedo cambiar la presentación o cambiarme de enfoque de un estado al de dos estados al año siguiente. ¿Por qué? Porque eso es un cambio de política contable y lo está diciendo la norma. Entonces, en mi política contable yo dije, el estado de resultados se presenta bajo el enfoque de un estado. Y luego, a los 2 años o 2 años más tarde, establezco que no, que ya no se va a realizar por un estado, sino que se va a realizar por dos estados. Entonces, eso es un cambio de política contable. Y recuerden que cada vez que hay un cambio de política contable, yo debo reexpresar estados financieros. Entonces, debo tomar de manera retroactiva ese cambio. ¿Listo? Entonces, no se puede cambiar el enfoque de un estado al enfoque de dos estados. O si tengo el enfoque de dos estados, ya no lo puedo cambiar al enfoque de un estado. Si lo hago, implica que hay un cambio de política contable. Y el cambio que yo haga a una política contable debe establecerse de manera retroactiva. O sea que si yo llevo 10 años presentando bajo el enfoque de un estado y en el año 11 lo cambio al enfoque de dos estados, pues debo reexpresar mis otros 10 estados financieros de los 10 años anteriores bajo el enfoque de dos estados. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso ahí pues como muy claro. Adicionalmente, ¿qué me dice la norma? Que yo puedo utilizar títulos distintos a los empleados en la norma para este estado financiero. Entonces, yo puedo agregarle líneas al estado de resultados, siempre y cuando eso me facilite la comprensión de la información. Este es un ejemplo de cómo quedaría la misma información que vimos ahorita bajo el enfoque de un estado. Aquí ya está bajo el enfoque de dos estados. ¿Listo? Entonces, el primero, entonces dice acá, estado de resultados. Están los ingresos, menos los gastos, menos los costos, no tuvo participaciones asociadas, no tuvo operaciones discontinuas y tuvo gastos por impuestos de 3.500.000. Hicimos la operación, nos dio resultado del ejercicio, 79.500.000. ¿Sí? Miren el que teníamos bajo un estado. Era este. Y debajito incluíamos esta sección. Ahora, bajo el enfoque de dos estados, entonces tengo uno aparte y aquí hay otro aparte.
¿cómo se llama? Otro resultado integral. ¿Y con qué empieza? Ya no empieza aquí, como empezaba el que era bajo un solo estado. Simplemente comienza con el resultado. Entonces aquí vuelvo y coloco resultado del ejercicio, 79.500.000. Otro resultado integral, relaciono las partidas de patrimonio que están acá mencionadas, la sumo, coloco esta casilla que se llama total del otro resultado integral, 55 millones. Y coloco resultado integral total, que va a ser la suma de este resultado, ¿sí? De estos 79.500.000, más estos 55 millones que aparecen acá como el total del otro resultado integral. Entonces sumo 79.500.000 más 55 millones y pues nos da los 134.500.000. Así se hace el segundo enfoque. Entonces miremos. Si es por el primer enfoque, hago todo en uno solo y lo separo. Y acá no tengo que crear resultado y empezar con resultado. No, aquí ya está. Entonces agrego las otras partidas, las sumo y después sumo resultado más el otro resultado integral. Y nos da 134.500. Si hago el enfoque de dos estados, entonces calculo acá hasta el resultado del ejercicio. Y aquí, en el segundo estado, entonces comienzo con resultado del ejercicio tanto, incluyo las partidas del otro resultado integral, la sumo y sumo este total más estos 79.500 más estos 55.500. Y nos da el global de 134.500.000. ¿Listo? ¿De qué depende que escoja el 1, el modelo de un estado o de dos estados? Depende de la política contable que yo establezca en la empresa. Depende de las necesidades de la información que tengan los usuarios. Depende de si la presentación bajo un solo estado o bajo dos estados permite dar más claridad a la información. Entonces, si es más claro el enfoque de dos estados, entonces presento el enfoque de dos estados. Pero si se facilita mucho más la comprensión de la información en un solo resultado, en un solo informe, entonces lo presento como un solo informe. ¿Listo? Entonces depende de cada organización, de las condiciones en las cuales opere, de las necesidades de los usuarios de la información y de la capacidad que tengamos para proyectar información financiera de manera más clara, de manera más fidedigna y de manera que no presente sesgos y sea mucho más comprensible y mucho más comparable. ¿Listo? Entonces yo lo puedo presentar bajo un solo estado que sería de esta manera. ¿Listo? Yo lo presentaría de esta manera. Ahora, no lo puedo presentar así, entonces lo presento bajo el estado de dos o bajo el enfoque de dos estados. Entonces me quedaría un primer estado y un segundo estado. Estado de resultados y el estado y el otro resultado integral. Al final, pues siempre va a aparecer un global que dice resultado integral total, que va a ser la sumatoria del resultado más el otro resultado integral. Por eso le coloqué aquí dentro de paréntesis la sumatoria para que fuera como más comprensible. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Un poco más claro o igual de perdidos que cuando estábamos leyendo la diapositiva? Un poco más claros, profe. Sí, profe, ahora se entendió un poquito más. Bueno. Veamos entonces. ¿Qué requerimiento hay para ambos enfoques? Para ambos enfoques se presentan estos requerimientos. O sea, bien sea que usted lo presente bajo un solo estado o bajo dos estados. ¿Listo? Si usted lo presenta bajo un solo informe o bajo dos informes, en ambos se requiere lo siguiente. Miremos el primero. Dice, los efectos de correcciones de errores y cambios en políticas contables
presentan o dan lugar a ajustes retroactivos. Entonces, si yo tengo el uno o el otro y me da por cambiar la política contable, ya sabemos que eso me genera un ajuste de manera retroactiva y tendré que reexpresar mis estados financieros. Adicionalmente, miren este segundo. Dice, una entidad presentará partidas adicionales, encabezamiento y subtotal en el estado de resultado integral cuando esta presentación sea relevante para comprender el rendimiento financiero de la entidad. ¿Esto a qué nos lleva? Nosotros podemos colocar los subtotales que necesitemos para dar mayor claridad a la información. Miren que acá usted puede colocar toda la información y coloca ingresos, le restó los costos, le restó los gastos, le restó todos los gastos por impuestos y al final dijo resultado del ejercicio tanto. Pero si usted considera que debe crear subtotales para los estados financieros, lo puede hacer, siempre y cuando eso permita que la presentación de esa información sea más importante y sea mucho más clara. ¿Listo? Un tercer punto es que la entidad no podrá presentar partidas de ingreso o de gasto como partidas extraordinarias en el resultado integral o en notas. Es decir, que usted llegue y de un momento a otro diga, mire, este ingreso y este gasto son extraordinarios. No, usted no los puede presentar como partidas extraordinarias. ¿Listo? Ni en el estado de resultados, ni en las notas explicativas. Usted no podrá decir, no tuve partidas extraordinarias de ingreso y de gasto. No, son simplemente ingresos o gastos, ¿sí? Las partidas que usted tenga. Usted no va a decir que son partidas extraordinarias. Simplemente son ingresos o son gastos. ¿Cómo debemos clasificar los gastos? Entonces, la norma menciona que usted puede presentar los gastos utilizándolos o clasificándolos más bien por la función o por la naturaleza del gasto. ¿Cuál de los dos se puede utilizar? Cualquiera de los dos. Usted los puede clasificar por naturaleza o por función. ¿Listo? Cualquiera de las dos maneras son permitidas a la luz de la norma internacional. Lo importante es que refleje la información de la manera más relevante posible. ¿Quién quiere leer qué es la presentación de gastos por naturaleza? Las normas de información financiera señalan que una entidad puede presentar sus gastos del periodo utilizando una clasificación por función o por naturaleza del gasto. Ambos enfoques son aceptables. Ambos enfoques son aceptables y la entidad, no veo, se me partió por acá. Y la entidad debe elegir el enfoque que le permita presentar su información de manera más relevante. ¿Sigo? Sí, era donde decía presentación de gastos por naturaleza. O sea que ya puede empezar. La naturaleza de los gastos tiene que ver con la esencia misma de la transacción, la periodicidad con la cual se presenta, en lugar del objetivo por el cual se incurre en el gasto. Algunos ejemplos de partidas de gasto clasificadas por naturaleza son consumo de materias primas, variación en productos terminados y productos en proceso, salarios y demás beneficios empleados, arrendamientos, depreciación. Listo, gracias. Entonces tenemos que presentación de gastos por naturaleza, ahí está resaltado. Ahí le dice, tiene que ver con la esencia de la transacción, la periodicidad y en la cual se presenta pues la operación, ¿sí? No el objetivo por el cual se incurre en el gasto. Entonces, ¿cómo así? Pues que si usted tiene un gasto por honorarios, pues eso es un tipo de gasto. ¿Y cuál es la naturaleza? Pues que esos son honorarios. ¿Cuál es la periodicidad? Pues podrá ser de manera mensual. Las depreciaciones, también como se hayan establecido mediante los métodos que tenga internamente la empresa, los arrendamientos, los servicios, los salarios, los consumos de materias primas. Es decir, yo puedo colocar en mi estado de resultado integral, puedo colocar los gastos por tipo de gasto. Entonces, ¿cómo así? ¿Sí?
honorarios, depreciaciones, servicios, salarios, consumos, pérdida en venta de activos y todo tipo de gastos que nosotros podamos tener. Entonces va separado simplemente por el tipo de gasto. Usted coloca su listado de gastos y simplemente usted los identifica porque cada gasto pues es distinto. Entonces usted no se pone a separar que es que estos son operacionales de administración, que estos son operacionales de ventas, que estos son gastos no operacionales, ¿no? Usted no dice nada de eso, usted simplemente coloca mano de obra o salarios y demás beneficios a empleados, tanto, arrendamientos, tanto, depreciación, tanto. Usted no se va a poner a desagregar que nómina de trabajadores administrativos, nómina de trabajadores de ventas y nómina de trabajadores de producción, ¿no? Usted simplemente saca una cuenta global que se llama salarios y demás beneficios a empleados. Arrendamientos, usted nos va a poner en la tarea de desagregar cuáles son arrendamientos de planta, ¿sí? O de instalaciones correspondientes al área de producción. No va a sacar aparte arrendamientos de instalación de áreas administrativas y no va a clasificar aparte arrendamientos por concepto de áreas comerciales o de almacenes, ¿no? Usted coloca arrendamientos y ya ahí quedan todos los arrendamientos que pague la empresa, ahí están clasificados. ¿Por qué? Porque es por naturaleza y la naturaleza usted le dice es por tipo de gasto. ¿Y tipo de gasto qué es? Arrendamientos, eso es un tipo de gasto. Tiene unas características particulares, es que usted paga arrendamientos en X periodos y por diferentes conceptos, y eso es un tipo de gasto, son arrendamientos, y los arrendamientos no son lo mismo que los honorarios. Entonces, honorarios es otro tipo de gasto, entonces, honorarios. Entonces, usted simplemente saca un listado de todo su tipo de gastos y los pone allí, y los plasma en el estado de resultado integral. Esa es una presentación que es permitida por la norma. ¿Listo? ¿Clara la clasificación de los gastos o no? ¿Sí, profe? Sí, señor. Veamos los gastos por función. Presentación de gastos por función. ¿Quién quiere leer esa presentación de gastos por función? Todo lo que dice ahí. Que lo lea Johnny. Listo, Johnny, vea, usted que voluntariamente fue seleccionado. Presentación de gastos por función. Dice, este tipo de clasificación se refiere a la finalidad por la cual se incurre en el gasto. Una entidad puede incurrir en gastos con el fin de satisfacer o atender alguna de sus áreas de operación. Por ejemplo, ¿veo los ejemplos? Sí, señor. Dice, costos de venta. Se refiere al costo de la mercancía que ha sido vendida durante el periodo. Esta partida proviene del inventario, ya sea adquirido o producido. Gastos de administración. Se refiere a los gastos incurridos en procesos tales como la gerencia financiera, recursos físicos, contabilidad, entre otros. Gastos de venta. Como su nombre lo indica, son gastos en los cuales se incurre para llevar a cabo la venta de bienes y servicios. Estos gastos deben poderse relacionar directamente con el área de ventas. Gastos de investigación y desarrollo. Estos no contribuyen a labores administrativas de ventas ni de otro orden. En su lugar, una entidad incurre en ellos con el fin de mejorar sus productos o procesos. Y por último, los gastos de producción tienen que ver con algunos costos de producción que no pueden capitalizarse como costo de la mercancía fabricada. Por ejemplo, los costos no aplicados por ineficiencia, baja producción o desperdicios a niveles anormales. Listo, Johnny, gracias. Tenemos entonces presentación de gastos por función. Estos gastos usted los va a separar dependiendo de la tarea o de la misma actividad que cumplan dentro de la organización. Por eso dicen clasificados por función. Entonces, ¿qué implica esto? Usted puede sacar todos los gastos del área administrativa aparte, como se presentaba anteriormente. ¿Sí? Usted sacaba gastos operacionales de administración y entonces tenía en el plan de cuentas que teníamos bajo norma local, el que existía anteriormente, el decreto 2650,
Y usted decía cuentas del grupo 51 que se llamaba operacionales de administración. Entonces, en el grupo de operaciones de administración, usted encontraba honorarios, servicios, arrendamientos, gastos de personal, ¿sí? Una cantidad, todo un listado de gastos, hasta que llegaba por allá a unas cuentas de diversos, de gastos diversos. Y había otra sección que era la sección de gastos operacionales de ventas. Entonces, y traía las mismas cuentas, salarios, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos y demás. ¿Qué diferenciaba el uno del otro? Pues que unos estaban enfocados a todo el área administrativa y los otros a todo el área de ventas. Entonces, mire que ahí se clasifican los gastos por la función que cumplan al interior de la empresa. Entonces, yo puedo utilizar también esa clasificación. Puedo clasificar, en vez de por su naturaleza, puedo clasificar por su función. Entonces, yo puedo sacar aparte todos los gastos de administración. Entonces, saco gastos de administración. Entonces, saco gastos de personal, gastos de comisiones, de honorarios, de servicios, de arrendamientos y demás. Aparte, saco una sección que diga gastos de ventas y coloco gastos de personal, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, etc. Puedo incluir otros que se llamen gastos de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque esos son los que se incurren para mejorar algún producto o para mejorar algún proceso. Entonces yo me dedico a tener un área de investigación y desarrollo. Entonces, gasto una cantidad de recursos, también honorarios, arrendamientos, gastos de personal y demás, para cubrir esa área de investigación y desarrollo que está en función de crear nuevos diseños, nuevos productos, nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías en la empresa. Entonces yo puedo tener una tercera desagregación que diga gastos de investigación y desarrollo. Gastos de producción, ¿son cuáles? Pues son todos aquellos que no se pueden llevar como un costo de producto, ¿sí? O como costos de la producción. Entonces, cuando nosotros utilizamos sistemas de costos, entonces sabemos que usted le carga al producto mano de obra directa, le carga también costos indirectos de fabricación, materias primas, todo eso. Pero hay algunos, como por ejemplo los desperdicios, que usted no se los puede cargar al costo de la mercancía fabricada, ¿sí? O al costo pues del producto. Entonces usted tuvo desperdicio, usted eso no le puede cargar eso a su lote de producción. O que usted tuvo una ineficiencia en alguna máquina, usted eso no se lo puede cargar al lote de producción. Entonces, esos usted le abre una sección aparte que se llame gastos de producción. Y esos gastos de producción pues van a incluir todos aquellos que normalmente usted podría aplicar como un costo del producto, pero que pues no se pudo aplicar porque fueron cosas anormales, ¿cierto? Fue un desperdicio, fueron ineficiencias y demás. Entonces usted lo lleva como un gasto de producción aparte. Entonces mire que ahí se está cumpliendo lo que dice la función en la norma internacional. Entonces usted dice, no, aparte saco gastos de administración, aparte saco gastos de venta, aparte saco gastos de investigación y desarrollo, aparte saco gastos de producción, aparte saco el costo de ventas. ¿Listo? Entonces, esa es otra manera de clasificarlo. Entonces, opción 1, clasifico todos mis costos y gastos por tipo de gasto. Entonces, costo de ventas, personal, arrendamientos, honorarios, comisiones, servicios públicos, depreciación. Coloco todo un listado ahí independientemente de la función que cumple. Simplemente reporto un consolidado global de cada tipo de gasto. Segunda opción para clasificar los gastos, pues lo coloco por función. Y clasificarlo por función es que yo desagrego dependiendo de la funcionalidad que tenga en la empresa. Entonces, separo aparte los administrativos, aparte los comerciales, aparte los de la industria, o los de fabricación o los de proceso, y aparte los que quedan sobrando, y aparte el costo de ventas. Entonces, tengo esa opción. Adicionalmente, en esta clasificación por función, hay un punto final que menciona también la norma,
Y es que si yo utilizo la clasificación por función, debo tener un renglón independiente que se llame costo de ventas. ¿Listo? Entonces, el costo de ventas tiene que estar en un renglón independiente. ¿Listo? Yo podré tener todo lo demás clasificado por función, pero el costo de ventas lo tengo que tener debidamente identificado bajo esta clasificación. Entonces, si yo clasifico por función, debo tener reflejado en la información financiera un renglón que se llame costo de ventas. ¿Por qué? Porque eso lo dice la norma internacional en esa sección que les presenté al inicio de del tema. ¿Listo? Entonces usted mira lo que dice el estado de resultado integral y por allá dice, usted podrá clasificar los gastos por naturaleza y función, y si los clasifica por función, entonces tiene que revelar, ¿sí?, en ese estado financiero el costo de ventas. O sea, es obligatorio. ¿Listo? Entonces, miremos, volvamos a revisar. Tenemos el enfoque de un solo estado. El enfoque de un solo estado nos va a reflejar las dos partes que está pidiendo el estado de resultados. Los ingresos, le resto los costos, los gastos, le resto los impuestos y eso me da un resultado, una utilidad o una pérdida. Una segunda sección que aparece, si tengo estas partidas del patrimonio, las incluyo en el resultado, las sumo y lo que me dé se lo sumo al resultado del ejercicio y esto me da el resultado integral total de la organización. Si no quiero el enfoque de un solo estado, sino que quiero el de dos estados, entonces saco un estado aparte en el cual digo ingresos menos los costos menos los gastos, me da un resultado de tanto. Y aparte, empiezo con otro resultado integral que sería el titulito. Comenzaría con la utilidad del ejercicio o la pérdida del ejercicio y le agrego las partidas del patrimonio del otro resultado integral. ¿Cuáles? Solamente estas cuatro que son las que me permite la norma internacional. Las incluyo aquí, las sumo y el resultado integral total pues comprende la suma del resultado del ejercicio más el total del otro resultado integral. Sumo estos dos y me da un global de 134.500.000. Para los gastos, entonces aquí están separados por naturaleza. ¿Sí? Entonces aquí mire que dice gastos ordinarios, costos financieros, participaciones, gastos por impuestos, ya. Pero usted también lo puede clasificar por función. ¿Y cómo es por función? Pues por función es separarlos. Administración de ventas, de investigación y desarrollo, de producción, etc. Y sacar aparte costo de ventas. Miremos algo. En este estado en el estado de resultados, a ver, yo abro aquí un Excel. Archivo nuevo. Y ya se los voy a plasmar, les voy a presentar acá en pantalla. Listo. Yo creo que ahí alcanzan a ver. Eso, el 160. Normalmente, ¿ustedes cómo hacían un estado de resultados? ¿O ustedes no habían visto el tema de estado de resultados? El primero recogían, creo que los ingresos, ¿cierto? Pues lo primero que poníamos eran los ingresos. Listo. Pues supongamos ingresos de 1.000. Listo. Menos gastos, Menos costos. gastos. Listo. Miren, les cuento cómo era la forma como lo hacíamos antes. Entonces, los ingresos. Si tuvimos devoluciones, ¿cierto? Entonces, si teníamos devoluciones, entonces le colocamos aquí, le coloco acá como el símbolo para que colocamos acá devoluciones en ventas, ¿cierto? O devoluciones de ingresos. Entonces, si tuvimos devoluciones, entonces acá colocamos la devolución, 10. Y eso nos daba algo que se llaman los ingresos operacionales netos. ¿Cierto? Ingresos operacionales netos. ¿Y qué eran los ingresos operacionales netos? Pues coger este menos, o más bien colocar aquí, igual a suma
desde acá hasta acá. Listo. Entonces 990. Entonces, ingresos operacionales netos. Listo. A los ingresos operacionales netos, es decir, a los ingresos que usted realmente recibió, entonces usted le restaba algo que se llamaba el costo de ventas. Entonces, habríamos acá menos. Entonces, costo de ventas. Entonces, el costo de todo lo que usted vendió. Entonces, es que a mí todo eso me costó, fue 500. Listo, ahí estaba negativo. Listo. Entonces, costo de ventas. Y usted podía hacer lo siguiente. A los ingresos operacionales, usted le restaba el costo de ventas. Y eso quedaba, ¿quién se acuerda? Utilidad antes de impuesto. No, señor. Utilidad bruta, profe. Utilidad bruta en ventas. Entonces, usted cogía sus ingresos y le restaba el costo de ventas y eso le daba algo que se llamaba utilidad bruta en ventas. ¿Listo? Entonces, eso era lo que nos da. Entonces, en este caso, pues nos dio 490 pesos. Después de ahí, usted restaba todo lo que fueran sus gastos operacionales. Y esos gastos operacionales, usted los desagregaba, cuáles eran operacionales de administración, cuáles eran operacionales de venta. Entonces, acá podemos colocarlos como gastos operacionales, pongámosle de administración. Y entonces usted colocaba aquí salarios, servicios, honorarios, colocámosle aquí depreciaciones, etcétera. Y entonces colocábamos, por decir algo, esto eran 10 pesos, estos eran, no, pongámosle este 20. 40 pesos, a este 20 pesos, a este 5 pesos y a esta depreciaciones, pongámosle 10 pesos. Listo, entonces usted podía hacer una clasificación de esta manera y decir que los gastos operacionales de administración pues son la suma de acá hasta acá. Listo. Y esos hay que restarlos también. Y podía sacar acá debajo, restarle todos los operacionales de ventas. Colocamos aquí gastos operacionales de ventas. Y podíamos tener las mismas partidas. ¿Listo? Entonces podemos tener salarios. Pongámosle también de 40. Pongamos que en servicios ya no sea esto, sino de 10. Este que fuera de 15. Y este que fuera de 5. ¿Listo? Y entonces usted sumaba todo esto. Y esos eran sus gastos operacionales de ventas. Cuando usted tenía su utilidad bruta en ventas, usted le restaba sus operacionales de administración y sus operacionales de ventas. Es decir, le restaba este valor y le restaba este valor y nos daba otra utilidad. ¿Quién se acuerda qué utilidad nos daba allí? Antes de impuesto. Utilidad ¿qué? operacional. Entonces, utilidad operacional. Entonces, utilidad operacional. Entonces, esto es igual a los 490 que tenemos acá, menos estos 75, menos estos 70. Ya, nos dio utilidad operacional de 345. ¿Qué más se hacía? A esto le sumábamos. Entonces, abrimos paréntesis. Entonces, le sumábamos. ¿Qué le sumábamos? Todo lo que fueran los gastos no operacionales. No operacionales. Y entonces ahí incluíamos, generalmente aparecían los gastos financieros. Gastos financieros y otros.
Entonces, todos los que no eran ni grupo 51 ni grupo 52, que estaban catalogados como gastos no operacionales, los poníamos ahí. Y entonces acá colocábamos 20 pesos y 5 pesos. Listo. Entonces, los gastos no operacionales eran la sumatoria de estos dos. ¿Ves? Que le sumamos, le restábamos. Le restábamos. Y si habíamos tenido otros ingresos que fueran no operacionales, también los incluíamos aquí. Entonces vamos a incluirlos. Incluirlos acá. Incluir. Vamos a colocarle aquí. Más. Esto se llama ingresos no operacionales. Entonces acá usted colocaba algo como, por ejemplo, intereses. Recibí intereses. Los podría colocar acá. Que recibí otro ingreso no operacional. Otros. Pues listo. Entonces, estos ingresos, intereses, unos de 10 y otros de 10. Listo. Coloquémosle acá la rayita. Sumatoria. Listo. Y acá esto nos va a dar una utilidad. Entonces, igual. Listo. Entonces teníamos utilidad operacional. A esta utilidad operacional usted le sumaba los otros ingresos y le restaba los otros gastos. Y ahí se me da la utilidad que me ha mencionado tanto. Entonces, utilidad, exactamente. Antes de impuestos. Listo. Entonces, esto es igual. 345 más estos ingresos menos estos gastos. Listo. Después de esto restábamos la provisión del impuesto de renta y eso ya nos daba la utilidad del ejercicio. Entonces, si había una provisión del impuesto de renta, entonces te colocaba aquí provisión de impuesto de renta. Supongamos que nos hubiese dado 100 pesos. Y esto ahí sí nos daba la utilidad del ejercicio. Listo, y nos da utilidad al ejercicio y esto es lo que nosotros colocábamos acá con las dos rayitas. Borde inferior doble, eso, acá. Listo. Entonces, así se hacía el estado de resultados. Pregunto, ¿lo puedo seguir manejando así? Sí, así se maneja, ¿no? Sí, profe, esa es la estructura. Sí, profe. Entonces, podemos seguir manejando el estado de resultados de esta manera. Entonces, teníamos un ingreso, devoluciones en venta, ingresos operacionales netos, costo de ventas, utilidad bruta en ventas. Todo esto se puede seguir manejando de esta manera. Obviamente, pues acá no les clasifiqué bien las cifras de mayor a menor y todo eso, pero pues ustedes lo harán, ¿cierto? De esa manera, pues, de ejemplo. Ustedes lo pueden seguir manejando de esta misma manera. ¿Qué es lo único adicional? Que si usted tiene partidas del otro resultado integral, entonces usted le agrega acá una sección que se llama otro resultado integral. Entonces, otro resultado integral. Y va a incluir las 4 partidas que están mencionadas en la diapositiva. ¿Listo? Espérenme, yo lo hice eso acá. Entonces, otro resultado integral. Entonces, usted acá va a incluir las partidas, les voy a colocar acá, partidas del patrimonio de la diapositiva. ¿Listo? Son solamente esas 4 que están permitidas por la norma. Entonces, ¿usted qué hace? Que de la partida 1, voy a colocar aquí la 1, la 2, la 3 y la 4, para que no me coja la tarde acá con el descanso que ustedes tienen que tener. Entonces, partida 1, 2, 3 y 4. Si de la partida 1 hubo un saldo de 100 pesos, lo ponen. Que de la partida 2 del patrimonio, un saldo de 50 pesos, lo ponen. Que de la partida 3 fue un saldo de menos 50, lo ponen. Y si de la partida 4 no hubo nada, pues simplemente la omitimos. Y acá colocamos total, otro resultado integral. Otro resultado
integral. ¿Qué se hace? Se suman. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Pues desde acá hasta acá. Y eso nos dio un total de 100. ¿Sí? Voy a colocar este también en negrilla. Nos dio un total de 100. Listo. Y agrego un renglón final que se llama total resultado integral. O resultado integral total, como ustedes les llame más la atención. ¿Listo? Resultado integral total. ¿Y qué va a ser este resultado? Pues va a ser la suma de estos 240 más lo que haya aquí positivo. Listo, 340. Así se hace un resultado. Resultados bajo el enfoque de un estado. Si fuera bajo el enfoque de dos estados, entonces usted termina su primer estado aquí y el segundo estado le va a quedar allá al frentecito. Entonces, supongamos que lo ponemos aquí. Y simplemente usted comienza con una partida que se llama resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio. ¿Y cuál es el resultado del ejercicio? Pues el que usted trae de este estado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, 240. Entonces usted comienza de esta manera. Resultado del ejercicio, 240. Incluye la sección que se llama otro resultado integral. Usted incluye aquí otro resultado integral. Y ya. Aquí al final, entonces usted incluyó las 3 partidas del resultado integral, le dio 100 pesos y aquí el resultado integral total pues va a ser igual a la suma de resultado del ejercicio más total otro resultado integral. Y listo. Ahí le quedó 1 bajo el enfoque de un estado. Y si lo quiere bajo el enfoque de 2 estados, entonces serían estos 2. ¿Sí? No incluye este. Solamente incluiría esta parte de acá. Ahí está el enfoque de 2 estados. Clasificación de los gastos. Que es que a mí no me gusta por función. Entonces, muy sencillo. Usted coloca acá todo el listado de gastos. ¿Separado de qué manera? Ya no va a estar separado por operaciones de administración o por operaciones de ventas. Entonces simplemente coloca salarios y será la suma de estos 40 más estos 40. Entonces salarios 80. Servicios, aquí dice 20 y aquí dice 10. Entonces sería servicios 30. Honorarios 5 y por acá hay 15. Entonces honorarios 20. Depreciaciones 10 y depreciaciones 5. Entonces son 15. Entonces depreciaciones 15. Y ya, sigue acá, utilidad operacional. Y sigue con los gastos que estén aquí. ¿Ya queda un poco más claro el tema del estado de resultados? ¿O más o menos? No, ya quedó claro. Bueno, a Juliana ya le quedó más claro. ¿Los demás cómo van? Sí, bien, profe. Claro, profe. Todo bien, profe. Listo, entonces vamos a salir. Nos vamos a tomar un descansito. Tomamos un descanso de 20 minutos, o sea que nos veríamos a las 4:05. A las 4:05 para que entonces continuemos ya con el ejercicio. Listo, que ustedes van a desarrollar en ese lapso de tiempo. Entonces, nos vemos ahorita a las 4:05. ¿Listo? A todos muchas gracias. Nos vemos ahorita. Gracias. Listo.